es precisamente el sorteo de posturas y de equipos en torno a temas debatibles. El primer equipo sorteado, bueno, debatió acerca del uso de las tecnologías de la información a favor y en contra en la niñez, sobre todo en la educación. Vimos este debate entre ambos equipos y después el de cuotas de género. Pasamos así ya al tercer equipo para que prosigamos con esta dinámica de debate parlamentario. Damos inicio. Adelante, Sonora, por favor. Una agradable mañana tengan todos ustedes. A nombre del grupo de gobierno tengo a bien defender que la legalización de la marihuana es el primer paso para la regularización de otras leyes y sin necesidad de alzar la voz, ya que lo que debe de prevalecer es la claridad de nuestros argumentos, voy a enfocarme a cómo está actualmente el statu quo de la legalización de la marihuana. En México, lo que más debe de resonar en nuestros corazones y en nuestro pensamiento es que en 2015 y en 2016 es un tema de actualidad. La legalización de la marihuana actualmente se ve desde dos puntos de vista. El primero, el medicinal, con el caso de Grace, en el cual una niña que sufre de ataques en la mayoría del día, se puso en tela de juicio la legalización de la marihuana para usos medicinales. Y es un tema que fue abordado desde la Suprema Corte. El más alto tribunal del país tuvo a bien también desarrollar este tema, desde la instancia moral estamos preocupados, el uso lúdico de la marihuana. Pero ¿por qué es que esta Casa de Gobierno considera que en efecto la legalización de la marihuana es el primer paso para la regularización de otras drogas? Porque es la postura correcta. Para ello, primero que nada, tengo que definir algunos conceptos para evitar caer en contradicciones con los compañeros de la oposición. Legalización, vamos a entenderlo como el acuerdo que existe por parte de los ciudadanos, los cuales representados en la Cámara de Diputados y Senadores. Eso es la legalización, el acuerdo que se ve por medio de nuestros representantes y se plasman en las leyes después del proceso legislativo. La regularización es algo que viene después de la legalización, ya que entendemos que los reglamentos son los que nos dicen cómo es que vamos a aplicar esas leyes. Oposición, no se puede confundir regularización con legalización, ya que son conceptos que vienen en conjunto. Por otras drogas vamos a entender cannabis sativa y cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente que puede cambiar el pensamiento y la forma de actuar de cualquier individuo. Bajo estos conceptos es que vamos a centrarnos en dos argumentos principales. El primero de ellos, el argumento jurídico. En efecto, sí es el primer paso para la regularización de otras drogas, el hecho de que ya esté en tela de juicio y en tela de discusión la legalización de la marihuana. ¿Por qué el concepto jurídico es el más importante? Porque el uso, el consumo y la aportación de las drogas es algo que ya está regulado en nuestro Código Penal Federal y en los códigos locales, como deben de saber nuestros compañeros representantes. Pero ¿por qué el análisis jurídico debe de ser importante? Porque no estamos hablando de un cuestionamiento moral, compañeros. Esta Casa de Gobierno considera que el análisis jurídico debe de ser de que la regularización de la marihuana va a formar el antecedente para que después se puedan regular otras leyes de salud, leyes para el consumo lúdico, leyes para cambiar la aportación, porque no se puede seguir llenando nuestras cárceles por un consumo de 28 gramos, por una tabla que está en un artículo del Código Penal Federal. Por el momento no concedo su punto.
hasta que conozca mi segundo argumento, el cual definitivamente debe de ser social. Es el primer paso para abrir la regularización de otras drogas, porque somos un porcentaje bastante alto de jóvenes los cuales sienten atracción por las drogas, pero si no existe regularización que genere políticas públicas para que no estén inmersos en caer en adicciones, es que no se puede hablar de otras drogas. Concedo su punto, compañera. Dígame cuáles son las otras drogas, porque definitivamente nos está hablando al aire. Para empezar, la droga más importante que usted debe de tener en mente es la legalización de la marihuana. Y otras drogas pueden ser la cannabis sativa, puede ser la cocaína o pueden ser incluso drogas que se consideran como usos y costumbres como el peyote. Pero la que más le debe de importar es la marihuana, compañera. No concedo su punto. Partiendo de estos dos conceptos, el jurídico y el social, es que vamos a tener a bien presentar por parte de nuestro viceministro el concepto histórico, y con ello vamos a construir un argumento fuerte en el cual sí vamos a dejar en claro que el primer paso para la regularización, no para la aceptación y no para la invitación de otras leyes, lo es definitivamente iniciar con la marihuana, que es el debate actual que se tiene en esta Casa de Gobierno y que se tiene en el país. No concedo su punto, compañero, pero sí quiero aprovechar para decirle que no debemos de tergiversar el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Los invito a ser claros en sus intervenciones y a ni siquiera estar escuchando cuando estamos apenas definiendo un tema. No se puede contradecir cuando no se ha escuchado la totalidad de los argumentos. Muchas gracias. Invitamos al primer líder de la oposición del estado de Coahuila y recordarles, por favor, y hacerle la atenta invitación a los participantes a que ciñan sus puntos de información después del minuto 1 y hasta el minuto 4. Adelante, compañero de Coahuila, por favor. Con el permiso del honorable jurado calificador, compañeros de la Casa de Gobierno, compañeros de la Casa de Oposición, reciban nuestros más afectuosos saludos. Como líder de la oposición, la legalización de la marihuana es el primer paso para la regularización de las drogas. Es preciso determinar que la legalización no viene cayendo como un acuerdo ciudadano, se viene definiendo más bien como un mecanismo jurídico mediante el cual se le da permisibilidad, en este caso al uso de la marihuana, con ciertas restricciones. No puede ser considerado el primer paso porque la marihuana es una droga blanda comparada con otras drogas. Y para drogas blandas podemos tener como consecuencia el tabaco y el alcohol. Por tanto, la marihuana no viene siendo una punta de lanza mediante la cual podemos tener paso o podemos abrir paso para la regularización de otras drogas. Es preciso del gobierno, tiene la carga de la prueba, debe comprobar ante la Casa de Oposición por qué la droga, la marihuana, es el primer paso para la legalización de otras drogas, no atendiendo a juicios sociales, no atendiendo más bien a juicios jurídicos. Por el momento no, compañero. El uso de las drogas es uno de los 20 principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial. Este es un tema de salud. La droga, en unos usos excesivos, que como bien podemos apreciar una debilidad institucional en todo el país, recaerán en el uso más lúdico, más recreativo que un uso de salud. Por tanto, la legalización no puede ser un primer paso, la legalización de la marihuana para el uso de otras drogas. El uso de la marihuana representa un gran obstáculo para el desarrollo de todos los países. Lo vemos a nivel internacional, lo vemos a nivel de cada uno de nuestros estados, ya que acarrea numerosos riesgos para la salud. Es en 1948 cuando se legaliza la droga en los Estados Unidos y la Corte debe determinar el papel titular del Estado, debe proteger a cada uno de nuestros ciudadanos ante el uso de la marihuana. Por favor, compañero. Usted
Usted hablaba de excluir los elementos sociales. Dígame, ¿la legalización de la marihuana no se alcanza precisamente mediante una presión social hacia los gobernantes de que se apruebe? Por el momento no voy a responder su pregunta hacia el final. Como sociedad, como seres humanos, el estar en contra de la legalización de la marihuana no permitirá la regularización de otras drogas. Es un llamado de seres humanos, compañeros. Es un llamado mediante el cual, atendiendo a cada una de la protección de nosotros como seres humanos, como personas, no podremos permitir que sea el medio adecuado para recreación, para usos que realmente van a venir siendo indebidos. Compañero, por favor no se confunda, no estamos debatiendo si a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Lo que nosotros decimos es que de legalizarse la marihuana, sea bueno o malo, se va a dar un primer paso hacia la regularización de otras drogas. Ese es el punto, compañeros, de que la legalización de la marihuana nos permitirá legalizar otras drogas que van a acarrear problemas constantes de salud y que afectarán al desarrollo de seres humanos, al desarrollo como país. Es cuanto, señores. Muy buenas tardes, compañeros mexiquenses. Es un orgullo poder representarlos en esta justa nacional de debate público y oratoria. Miembros del jurado, Casa de Gobierno y Casa de la Oposición, el tema que está defendiendo esta Casa de Gobierno y que yo voy a secundar los argumentos de mi primer ministro es si la legalización de la marihuana es el primer paso para la regularización de otras drogas. Mi primera labor como Casa de Gobierno es refutar la introducción que hizo el primer líder de la oposición, y para hacer esto voy a decir que su argumentación se basó principalmente en dos falacias. La primera es una falacia de autoridad, recurriendo al recurso de que la marihuana es nociva para efectos de salud y no cita fuente alguna, cuando según datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, esta también puede ser utilizada para efectos medicinales y curativos. Así que, por tanto, esa argumentación se derrumba puesto que no tiene solidez conforme a su autoridad. Otro argumento que presentó cae en una falacia de contradicción de tesis, puesto que en un inicio usted argumenta claramente que no se va a permitir dar la legalización de otras drogas, y después de la intervención de mi compañero diputado, usted afirma que va a ser negativo, pero que sí se va a permitir el dar un paso hacia la legalización de otras drogas. Entonces, con estos dos argumentos, se puede decir que su introducción se derrumba. Posteriormente, es mi labor reforzar los argumentos que presentamos en esta Casa de Gobierno. Primero que nada, se empezó puntualmente con un par de definiciones muy atinadas, que era la legalización y la regularización, y creo que no queda ninguna duda acerca de estos conceptos, ya que la legalización es el acuerdo por medio del cual nuestros representantes llegan a generar políticas públicas, y posteriormente, a través de la regularización, se procede a reglamentos que a partir de leyes se pueden formar para darle forma a esta sociedad y poder contribuir a esta creación efectiva de políticas públicas. Después, en mi labor de viceministro, me corresponde añadir un tercer argumento a este debate, ya que escuchamos de mi ministro un argumento jurídico que se basó en el uso medicinal que puede tener la marihuana, en la legislación que ya tenemos vigente en el Código Penal Federal, así como un argumento social. Sí, concedo el punto de...
No sabré decírselo, no fue mi argumento, solamente estoy reforzarlo, pero creo que eso sería caer en tecnicismos. Lo importante es que está. Ya le concedí un punto, voy a continuar con mi argumentación. Después, podemos decir que el tercer punto, que es el histórico, que el que ahora me corresponde introducir en este debate, es que sí es efectivamente la legalización de la marihuana un primer paso para la regularización de otras drogas, ya que esto se ha visto en el pasado en muchos otros países. Por poner un sencillo ejemplo, en el caso del alcohol, en los Estados Unidos, después de la ley seca, en donde había una prohibición evidente del consumo de esta sustancia, se procede a dar una regularización en el consumo del alcohol y a la postre, este mismo país tendría en muchos estados del país la legalización de la marihuana. Esto, como se puede ver, es un orden de ideas en donde primero se procede a la regularización de drogas como fue el alcohol y el tabaco. Posteriormente, en la actualidad, nos está correspondiendo legalizar la marihuana, y creo que esto, sin apelar a un juicio de valor, porque no sabemos si va a ser positivo o negativo, lo que es un hecho es que sí va a ser el primer paso para la legalización y la regularización de otro tipo de sustancias que se comprenden en esta materia. Sin más, puedo cerrar esta participación diciendo que los argumentos de esta Casa de Gobierno han tenido la solidez suficiente para comprobar que es un primer paso para la legalización de otras drogas, y esto creo que no ha sido expuesto de manera positiva por la Casa de Oposición, que esperemos que lo puedan hacer en sus siguientes representaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludo con aprecio al público que nos acompaña, saludo también a la Casa de Gobierno, a mis compañeros de la oposición y al jurado que hoy tendrá la decisión y el veredicto de cómo es que se ha de resolver esta problemática. En primera instancia hemos de mencionar que el tema es si es que la legalización de la marihuana es el primer paso para la legalización de otras drogas, y precisamente esta Casa de Oposición estamos totalmente en contra, estamos seguros de que no es el primer paso para que se legalicen otras drogas, tal y como lo mencionó nuestro primer ministro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la marihuana es una droga de uso blando, es una droga considerada de este tipo. ¿Por qué? Dado que es natural, y si fuese con compuestos químicos ya no sería como tal la marihuana, y eso es parte de por qué se le hacía precisamente el punto de información a la primera ministra, porque bueno, si no nos dice cuáles van a ser las otras drogas, y además nos confunde diciéndonos que es el cannabis, otra droga distinta a la marihuana, pues definitivamente está totalmente desfasada del tema. Además de ello, diríamos que efectivamente se ha visto una tendencia histórica fuerte, y por supuesto dentro de los años 50 y anteriormente a ello ya se tenía una tendencia, por ejemplo, a la prohibición del alcohol, y tal es el caso que hoy nos encontramos en 2016 todavía debatiendo si es que ha de legalizarse otras drogas. En un momento más les concedo sus puntos de información. Además de ello, creo que es menester hablar, por ejemplo, del caso uruguayo. Ahí ya se tiene una legalización a cabalidad de la marihuana, pero, ojo, es una legalización completamente restrictiva, restringida. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos precisamente el primer punto de contradicción de la Casa de Gobierno. Nos habla de que va a haber una legalización y que va a haber, por supuesto, mecanismos jurídicos y que va a haber un acuerdo gubernamental, y no confían ni siquiera en sus mismos acuerdos gubernamentales. Válgame, ¿cómo va a ser posible que pensemos que si no va a haber una legislación sólida se puede llegar a que se haga una legislación tal cual, ¿no? El caso uruguayo precisamente
precisamente, en un momento más les concedo sus puntos de opinión, de información también. El caso uruguayo ya nos planteaba cómo es que no es al aire libre, no es que se venda precisamente en cualquier comercio, sino que va a ser en base a un padrón de personas que van a estar afiliadas y que pueden conseguir la droga. ¿Esto qué nos hace? Nos restringe. Para eso es la legislación, compañeros de gobierno, y es imposible que siendo de la Casa de Gobierno no sepan gobernar. Y bueno, posteriormente hemos de hablar acerca de que las leyes deben de ser basadas en la cientificidad, y la primera ministra empieza hablándonos de que el corazón y que dentro de los mexicanos tenemos una conciencia. Vámonos a la cientificidad de por qué estamos aquí. La legalización de la marihuana parte de precisamente el daño que no produce, de acuerdo a poderlo comparar, por ejemplo, con el alcohol y con el tabaco, que son drogas que tienen mayores repercusiones en la salud y que están ya legalizadas desde un tiempo atrás. Es por ello que no va a ser un paso más para que se legalice la marihuana, porque si ya hay otras drogas que ya están legalizadas, sería increíble pensar que una que es todavía menor que las que ya están legalizadas, como lo es el tabaco y el alcohol, va a ser punta de lanza de legalizar otras drogas. Concedo un punto, compañera. Compañera, si usted considera que este es un tema científico, debería de enfocarse al nombre del tema. Es un tema jurídico y no moral. Así que, por favor, si comprendo este no es el primer paso, le digo que comprendo totalmente su punto. Comprendo totalmente su punto. Por eso es que le explico cuáles son los daños de la marihuana, cosa que usted nunca pudo hacer. Si usted no tiene, por ejemplo, la posibilidad de dar argumentos sólidos, creo que lo mínimo que debiesen de hacer es poner puntos de información sólidos, lo cual no se está viendo tampoco. Ahora bien, me extraña que dentro de cuando yo le pregunto cuáles son las otras drogas, me dice que no es el tema. Pues no sé cuál habrá leído de tema, si precisamente estamos hablando de si se van a legalizar otras drogas por legalizar la marihuana, pues no sé en dónde queda fuera el término de preguntarle cuáles van a ser esas otras drogas. Además de ello, hemos de hablar acerca de, por ejemplo, el ejemplo que ya nos citaba el compañero el viceministro, que bien nos decía que esto es un planteamiento que ya se da en Estados Unidos. Le recuerdo y le pido por favor que investigue que en Estados Unidos son algunos estados los que la tienen legalizados, no son todos, no hay una legislación federal, solamente es de acuerdo a la autonomía de cada estado, por eso no impera como ejemplo. Gracias. Esta casa considera que la legalización de la marihuana es el primer paso para la regularización de otras drogas. Nosotros lo único que hemos estado haciendo es defender la moción, que si es un buen paso o un mal paso no es tema de este debate, y es que la contraparte en todo momento nos concedió ya el caso. Cuando yo le preguntaba en un punto de información al primer orador y me dice, sí va a pasar eso, va a pasar esa regularización, pero es un daño. Pero entonces me está concediendo que sí es el primer paso, que si es un paso lamentable en este debate no tendremos que estar por qué hablando de eso. Saludo primero, honorables miembros del jurado, a mi equipo y al equipo contrario, así como todo el público. ¿Qué voy a hacer para este debate? Voy a hacer 2 puntos. Primero, reconstruir lo que hemos presentado como equipo, porque desgraciadamente en los debates que hemos visto, debates de 4 debates personales, claro que no. Aquí estamos teniendo un solo debate de 2 equipos, porque ¿qué hemos visto? Que la segunda compañera fue totalmente incongruente con su primer compañero. ¿Qué voy a hacer yo? Primero voy a reconstruir lo que dijeron mis compañeros, porque esto es un trabajo en equipo. Después voy a refutar lo que menciona la Cámara de Oposición y presentaré un argumento totalmente nuevo que quede en esta mesa. Vamos a recapitular lo que ya hemos mencionado. El primer argumento de carácter jurídico que no se nos ha refutado hasta este momento: cuando yo legalizo un tipo de droga, siento un precedente que me podrá servir para después legalizar y regularizar otro tipo de drogas. Este razonamiento no ha sido refutado. Sabemos, conociendo la lógica jurídica, que se sienta un precedente, ¿o no lo considera así?
Dígame entonces si es que usted considera que la marihuana y cualquier otro tipo de drogas son exactamente iguales. No, no son tienen exactamente precisamente iguales. La fórmula es totalmente distinta. Respete, me preguntó, ¿son totalmente iguales? No, no son totalmente iguales. Por eso lo que nosotros estamos afirmando no es que hoy se legaliza la marihuana y mañana la cocaína, el hachís y otro tipo de estupefacientes. Pasarán muchos años si usted quiere, pero este va a ser el primer paso. Y no, no son totalmente iguales, si es lo que usted quería saber. Ahora vamos con el segundo argumento que nosotros defendíamos, que es de argumento de carácter social. ¿Qué pasa cuando nosotros legalizamos una droga como lo es la marihuana? Mandamos un mensaje a la sociedad de que se replanteen sus prejuicios, que algo que ellos veían como negativo lo piensen, porque tal vez no es tan negativo. Entonces, si logramos que la sociedad abra su mente para la legalización de la marihuana, nos será más fácil que la abran también para aceptar otro tipo de drogas en un futuro. Ahora, vamos con el tercer argumento, que aquí quiso generar lo que se conoce en la lógica argumental como una falacia de hombre de paja. Quiso tergiversar lo que dijo mi compañero Christopher para así poder refutarlo. Desgraciadamente no le salió, porque ella decía, es que nada más se ha legalizado en algunos estados. Claro que es así, mi mismo compañero lo dijo con esas mismas palabras, pero lo que nosotros decimos es que también se sentó un precedente para que después se avance en pro de la legalización de otro tipo de drogas. A ver, compañero, dígame usted. Lo que no les está saliendo, amigo, es su forma de organización. Ni siquiera tienen plasmado cuál es precisamente el objetivo de su equipo, y es por eso que no se han podido legalizar, porque ni siquiera el gobierno tiene idea de lo que quiere. A ver, la moción es, si se legaliza la marihuana, yo no estoy diciendo si se va o no a legalizar, yo no estoy diciendo cómo se va a legalizar. La moción es, si se legaliza la marihuana, se sentará el primer paso para regularizar otro tipo de drogas. Por favor, a estas alturas, entiendan el debate para poder tener un ejercicio dialéctico enriquecedor. Es bastante, de verdad, desgastante estarme regresando a repetirles la moción una y otra vez. Ahora vamos con un argumento de carácter político, con un punto que no me quiso responder el compañero, y la segunda compañera, como no trabajan en equipo, tampoco me lo respondió. Yo le preguntaba, ¿el proceso legislativo en materia de la marihuana surge sí o no de una demanda social? Claro que es así, surge de una demanda social que empieza a necesitar que le permitan legalmente consumir marihuana. Entonces, ¿qué es lo que siente este precedente? Es cuando, por ejemplo, estamos en este concurso, si uno de ustedes pide un trato especial a los organizadores, ¿qué es lo que nos van a decir? No, porque si te lo doy a ti, después lo van a querer todos. Precisamente es lo que va a pasar con este proceso. Si legalizo la marihuana, después otros grupos sociales me van a pedir que regularice otro tipo de drogas, y si yo ya actué conforme a atender la demanda de determinado grupo social, tendré que actuar también determinado a los otros parámetros. Entonces, sea bueno o sea malo, cómo se legalice no es tema de este debate. Lo que nosotros ya demostramos es nuestra carga de la prueba con un trabajo en equipo fehaciente. Nosotros fuimos congruentes desde el primero hasta mi participación, y estoy convencido así será también con mi látigo. Si se legaliza la marihuana, hemos comprobado que este será el primer paso para regularizar otras drogas. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con mi intervención. Y para poder hacer esa intervención, valdría mucho entonces recalcar cada uno de los argumentos, pero además reforzar la tesis que bien mi equipo ha sustentado. La droga no es la marihuana, la regularización de la marihuana no es la puerta para otras drogas. Y hay que entender la marihuana no precisamente como un tema legal, como bien lo hacía el viceministro, sino como un tema de salud pública. Y es por eso que precisamente no es la puerta para otras drogas. Y tendríamos que entender entonces la pregunta que nos hacía precisamente el diputado, y que nos decía que la legalización de la marihuana surge como una demanda social, y no es así, señor. La demanda surge precisamente
precisamente de la cientificidad de que la droga, de que la marihuana no es una droga noble, porque entonces decir que surge de una demanda social, estaríamos diciendo que cuando la sociedad precisamente esté peleando que la heroína, que quiere heroína, se las estaríamos legalizando. Lo que sí tenemos que entender es que la Organización Mundial de la Salud precisamente nos revela cómo funciona este tipo de sistema, cómo precisamente los receptores cannabiloides son capaces de poder disminuir el dolor en personas con enfermedades crónicas. Y es precisamente ahí donde nos queremos enfocar, es precisamente ahí donde queremos enfocar esta participación en decir que la regularización de la marihuana, la legalización de la marihuana, precisamente nos permitiría ayudar a esas personas que están sufriendo de enfermedades crónicas. No les concedo el punto. Y precisamente tendríamos que entender entonces muchas cosas. Tendríamos que entender en muchas cosas porque entonces el primer paso sería la educación. Si nos vamos a la historia, la marihuana ya fue precisamente legalizada en nuestro país y fue precisamente en 1948 cuando se hace la primera legalización de la marihuana en nuestro país, y fue precisamente este periódico, fue precisamente el diario El Universal el que saca aquel artículo llamado Lola la Mocha se puso rabiosa, y es precisamente ahí donde nos vemos enfocados que la regularización de la marihuana no se enfocaba en precisamente en poder en abrir la puerta a otras drogas, era más bien tendríamos un control. Por primera vez se tenía en México un control de las personas que consumían, por primera vez se tenía un control en México de las personas que eran consumidores de este enervante, y es entonces lo que tendríamos que ver. No les concedo el punto de participación. Lo que sí tiene, bien decía el viceministro que ellos tienen argumentos. No, señor, lo que ellos tienen es miedo de enfrentarse a este tema, porque no han siquiera podido enfrentar problemas de obesidad, porque no han siquiera podido resolver problemas como el alcoholismo, no han podido siquiera resolver los problemas, no les concedo el punto de participación, porque no han siquiera podido resolver problemas como el tabaquismo, y es precisamente a eso lo que se enfrentan, a una falta de organización terrible, a una falta de puntos de acuerdo. No les concedo el punto de participación, y es precisamente contra lo que tenemos que lidiar, no contra la legalización de la marihuana, sino contra la falta de organización que tiene el gobierno. Es precisamente contra eso lo que tenemos que luchar, y lo vemos claramente cuando en su primera participación no pudieron diferenciar la marihuana del cannabis. Bueno, entonces entendemos por qué Cuauhtémoc Blanco es presidente municipal, y es aquí donde nosotros tenemos que entender tesis importantes. La legalización de la marihuana no es la puerta a otras drogas, la legalización de la marihuana es precisamente un avance de nuestro país para poder tener un mejor funcionamiento, y lo vemos precisamente en países como Uruguay, que no solamente la legalizó, sino se está encargando de su funcionamiento, se está encargando no les concedo el punto de participación, se está encargando precisamente de su producción y de igual forma de su distribución. ¿Y esto qué logra? Que tengan un padrón firme, que sepan cuántas personas están en este momento consumiendo, y eso precisamente logra que haya una mayor regularización, que haya un mayor control, que el Estado sea garante de lo que verdaderamente queremos. Eso es lo que queremos, que haya un mejor control, que haya una disminución de la violencia, que haya una mejor legalización. Eso es lo que debe preocuparnos, que haya mejor educación. Ese sí es el primer paso, que nos eduquemos como mexicanos, que dejemos de pensar que la legalización de la marihuana es un tema tabú, porque no lo es. Lo que sí debería importarnos es educarnos, es tener mayor apoyo a la educación, es que nuestras niñas y niños dejen de morirse de hambre. Eso sí es lo que deben de importarnos, eso sí es lo que debe del gobierno organizarse. Para eso sí debe estar bien, para eso sí debe estar firme. Pero si no conocen siquiera la diferencia entre marihuana y cannabis, seguiremos teniendo los mismos resultados. Muchas gracias. El día de hoy hemos visto un debate en el cual el equipo contrario desafortunadamente no le ha quedado claro que aquí no se viene a debatir si tenemos buenos o malos políticos, porque lo que hoy estamos viendo es si la legalización de la marihuana es el primer paso para la regularización de otras drogas. El claro ejemplo que nos ha dado nuestro equipo
es el aspecto histórico que hemos seguido gracias a nuestro viceministro. Hoy vemos un país en el cual la sociedad, como bien lo dijo el equipo anterior, necesita educación. Pero hoy, si queremos una sociedad educada, no debemos de permitir que las drogas entren a nuestra sociedad. El tema principal, como bien lo dijo mi primer ministro en sus argumentos, pero sobre todo en los conceptos que nos dio, fue un concepto jurídico en el cual nos habló acerca de 2 puntos, el medicinal y el lúdico. También nos habló de la legalización y de la regularización como parteaguas para que podamos entender lo que va a pasar si las drogas se siguen legalizando. También pudimos ver en la primera participación cómo fue que la reforma en la ley penal se dio en el artículo 299 de nuestro Código Penal. Les pido por favor que aprendan a escuchar y después hagan preguntas para poder atenderlas. Un momento, por favor. Hemos visto en la segunda participación de nuestro compañero viceministro cómo es la forma en la cual la historia nos ha dejado una herencia para que aprendamos a no cometer los mismos errores. Si hoy se legaliza la marihuana, ¿quién nos asegura que el día de mañana no vamos a tener otras drogas como la cocaína en nuestras calles, donde nuestros jóvenes le empiecen a consumir? Pues bien lo hemos visto, el alcohol en Estados Unidos es una droga que se legalizó. ¿Y qué pasó? ¿Trajo beneficios? No, no los trajo. Posteriormente vimos cómo la marihuana se está legalizando. Y les preguntaría, independientemente de su uso, esto va a abrir una puerta que va a traer desequilibrio social, porque si bien respondemos a plegarias sociales y dejamos que un grupo entre, ahora no por favor, que un grupo entre a exigir la legalización de la marihuana, el día de mañana seguramente tendremos a otro grupo social que pedirá la legalización de drogas que laceren más a nuestra sociedad. Nuestro equipo contrincante nos dijo que de cierto modo esto es un tema científico, pero no. Nosotros estamos en la postura desde un inicio de que esto es un tema jurídico, porque es la aprobación de una reforma a una ley. Y se los digo, reforma a una ley penal y a una ley de salud. Adelante, compañera. ¿Y que ustedes las reformas los hacen en base a lo que quiere la gente o en base a lo que verdaderamente hacemos las reformas en base a lo que es mejor para el desarrollo de la sociedad, para en base a la salud, a la educación, pero sobre todo al avance social. Por ello, si permitimos que la marihuana se legalice, vamos a tener una partida para que en un futuro nuestra sociedad siga decayendo. Vamos a tener la partida para que en un futuro sigamos lacerándonos poco a poco. Hoy dejo aquí el punto de partida acerca de lo que nuestro diputado comentaba. El aspecto social que se cambiaría con la marihuana sería el cambio de paradigma, de lo malo a lo bueno. Afortunadamente, hoy muchos de los estudiantes que están aquí, de los estudiantes que están afuera, de la sociedad mexicana, sabe que el uso de la marihuana en su generalidad no es un uso que nos deje beneficios. Por el contrario, el uso de la marihuana nos lacera poco a poco. Por ello, la postura de nuestro equipo es que el uso de la marihuana cambiaría la perspectiva social y entonces el día de mañana sería bien visto que alguien esté consumiendo cocaína en cualquier lugar de nuestras calles. Hoy lo que necesitamos como México es unirnos para no permitir que la sociedad siga cayendo, es unirnos para no permitir que se abran las puertas de una demagogia que lo único que haga es utilizar falsos argumentos para decir que la marihuana es una forma de cerrar un aspecto social que generaría laceraciones a nuestro México. Hoy hay que estar conscientes que el gobierno está en favor de que la salud siga en prosperidad para México, pero el hecho de que la legalización de la marihuana, estamos seguros, es el parteaguas para que en un futuro las drogas sean lo que en México sustente. Muchas gracias.
Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Saludo con mucho respeto a la Casa de Gobierno, al honorable jurado calificador y también a mis compañeros líderes de oposición. Pero antes de iniciar con esta conclusión, le quiero pedir una disculpa, licenciado Adolfo López Mateos. Créame que no ha formado buenos gobernantes. Es una lástima que no sean como usted. Respecto del tema aquí abordado, la primera líder de gobierno ha señalado que debe fomentarse la legalización de la marihuana como un primer paso. Pero francamente, ¿qué se puede esperar de una primera ministra cuando ni siquiera logra concretar su tema y por otro lado confunde la marihuana con la cannabis sativa cuando esto es lo mismo? Yo le invitaría, señora primera ministra, a que por favor reformule sus conceptos y se ubique en un plano lógico. Por otro lado, es importante señalar que el ejercicio de gobierno, compañero, no es un ejercicio aristocrático, señor viceministro. ¿Cómo espera usted adoptar una legislación cuando ni siquiera conoce el fondo de esto? Por otro lado, hoy la sociedad no entiende de aristocracia, señor viceministro. La ley emana de las verdaderas necesidades del pueblo y una necesidad del pueblo es tener en cuenta que éste se está muriendo de hambre, que hoy tenemos que reformular las políticas públicas en materia de salud. ¿Por qué? Porque hay gente que se muere porque falta medicina, porque hay gente que se muere porque no hay un acceso universal al derecho a la salud. Entonces, ¿cómo nos vienen a plantear este tipo de circunstancias cuando no son conscientes de la realidad social que nos ocupa? Por otro lado, quiero decirle también al señor diputado, por favor, diríjase con respeto, eso es parte del gobierno. La señora es una dama y usted, discúlpeme, no mostró ningún respeto por ella al argumentar. Entonces, aquí también cabe pensar que antes de la legalización de la marihuana, eminentemente hay que tener previsiones sociales, porque esto implica mejorar un enfoque de políticas públicas y también la manera de gobernar. ¿Por qué? Porque hay gente, insisto, que se sigue muriendo de hambre y también no cuenta con un acceso universal a la salud. Y respecto del cuarto líder de oposición, definitivamente no es ningún punto de debate lo siguiente. ¿Por qué? Porque aquí evidentemente hay malos políticos. Entonces me da gusto que hayan reconocido que los líderes de oposición tienen la razón y yo los invitaría sin duda a Casa de Gobierno a que hagan bien su trabajo, a que mejor se enfoquen en dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030, que definitivamente implican mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, cosa que su gobierno definitivamente no ha hecho. También, por otro lado, compañeros, yo los invitaría a hacer una profunda reflexión. De verdad, legalizar esto abre una puerta a futuras complicaciones sociales. Y es que lo vemos de la siguiente manera, considere su punto al final, compañero, implica que no nos estamos situando en las graves problemáticas que tiene nuestro país. Y es que estas graves problemáticas redundan en lo que hoy nos acontece. Y hoy lo que nos acontece no es precisamente ceder al capricho de unos para los cuantos. Concedo el punto del cuarto líder de gobierno. Usted acaba de decir que legalizar abre la puerta a distintas formas sociales de caer. Entonces, por favor, mantenga su discurso. Usted está en contra, no a favor. No, perfectamente lo mantengo, compañero. Tan es así que hice evidente que usted es un mal político. En ese sentido, compañeros, hay que situarse en lo que hoy nos ciñe. Hoy definitivamente no podemos permitir que la legalización sea una puerta de entrada a las nuevas drogas por lo siguiente. Porque hoy el Estado mexicano, ese gobierno lleno de falencias, debe combatir a la corrupción institucional y a la debilidad que hay en México en sus gobernantes. Y por otro lado, la propuesta de estos líderes de oposición sería fomentar políticas educativas en materia de salud para acabar con estos grandes cánceres sociales como lo son el narcotráfico. Entonces, hoy invitaría a este público a darse cuenta que hoy el reclamo social impera en aras de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y no ceder ante la ineptitud de los gobiernos. Culminamos con este equipo, les pedimos que se den la mano, que se den un abrazo porque siguen siendo amigos. Esto solamente fue un ejercicio. Un aplauso por favor para todos ellos. Y le pedimos a los representantes de los equipos G y H, por favor que se alisten.
a preparar el tema que van a sortear Óscar Alejandro Gómez Reinal y del Estado de Puebla, el representante del equipo H. Por favor, pasen con el jurado a sortear el tema y la postura. Los integrantes de los equipos G y H, favor de pasar a la parte posterior de este edificio para que empiecen a preparar sus temas. Tienen 10 minutos. Anuncia en este momento Mike Delgadillo, vocal del jurado, el tema que habrán de debatir.